Hola chicos, espero que estén muy bien. La idea de estos videos es ir capítulo por capítulo, porque la verdad que son muy largos, entonces, o sería muy larga toda la presentación, entonces la idea es ir charlando capítulo a capítulo. Bueno, vamos a, no se olviden siempre, como siempre, de estudiar todos estos conceptos del libro, ¿sí? Bueno, esta es la unidad más difícil, sí, claramente. Em, y bueno, primero, el primer capítulo por el cual vamos a empezar es el 14, que tiene que ver con la preparación de datos. La verdad es que el proceso de preparación de datos tiene que ver con poder este, incluir los datos que son lo suficientemente confiables en el proceso de análisis de los mismos, ¿sí? Entonces, como primer punto, vamos a tener la preparación preliminar, en donde vamos a definir qué variables vamos a analizar, qué cruces vamos a hacer, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones relativas a cuándo eliminar un cuestionario, por ejemplo, cuando algunas partes estén incompletas, cuando las respuestas tengan poca varianza. ¿Qué quiere decir? Cuando casi todos o todas las personas eligieron una opción dentro del cuestionario. Esto nos da cuenta de que es muy extraño que pase esto, o si sucede, es que, bueno, no, a lo mejor no hicimos bien el cuestionario, ¿no? Tendremos que plantearnos esto, pero si sucede esto es que a lo mejor las personas no vieron, muchas veces pasan con los celus, que le hacemos una encuesta y la persona contesta por celular y a lo mejor no se da cuenta que tiene todavía algunas opciones del lado derecho y que tiene que correr con el dedito a la pantalla. Muchas personas pasa que no se dan cuenta de esas situaciones, particularmente los adultos mayores. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar, por ejemplo, una encuesta. ¿Sí? Bueno, si los cuestionarios le falta alguna página, ¿sí? Si lo entregaron después de la fecha que estaba establecida, porque eso nos puede cambiar las percepciones y bueno, si la persona estaba calificada para participar o no. Bien, y luego vamos a editarlo, que tiene que ver con la idea de incrementar la exactitud y la precisión del mismo. Bueno, ¿qué podemos hacer si las respuestas no son del todo satisfactorias? Lo podemos devolver al campo, podemos asignar valores faltantes, y esa es otra posibilidad. Hay que ver qué es lo que cada investigador considera que es lo mejor, ¿no es cierto? Y también podemos descartar, ¿sí?, los encuestados que resulten insatisfactorios. Esto lo podemos hacer cuando la muestra es muy grande o cuando quizás no excede más del 10%, porque si no, claro, vamos a empezar a perder muchas personas, muchas respuestas en el medio. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es codificar, que es asignar un código de respuesta a cada una de las preguntas. Bien, esto con los programas estadísticos es menos necesario porque viene ya hecho bastantes de las cuestiones. Bueno, y después la transcripción tiene que ver con transferir los datos, ¿sí? Y codificarlos a algún tipo de elemento de guardado. Si trabajamos con elementos electrónicos de una, nos ahorramos digamos, este trabajo que es bastante tedioso, de estar repitiendo la información, costoso y donde además puede haber un error adicional. Entonces, la verdad que trabajar en este sentido con elementos tecnológicos y habida cuenta que hoy en día son, digamos, mucho más accesibles que en momentos anteriores, incluso cuando este libro se escribió y demás, bueno, la verdad que es muy provechoso. De todas maneras, fíjense, por ejemplo, que hasta el último censo que se hizo en 2010 se hizo en papel y llevó varios meses pasar toda la información a elementos y registros electrónicos. Entonces, todavía, digamos, está bastante presente el papel, como podrán ver en los distintos procesos de investigación. Bueno, y ahora viene la fase de depurar datos, que tiene que ver con realizar verificaciones y ver si, bueno,
hay congruencia en los datos y además el tratamiento de las respuestas faltantes, bueno, hay que tomar decisiones al respecto de justamente de las respuestas faltantes. Bueno, voy a comprobar entonces, como les decía, sí, que, bueno, por ejemplo, no haya datos que sean incongruentes o que tengan valores muy extremos. No sé, una persona que muestra una insatisfacción y marca siempre los puntos más bajos. A ver, es raro que en todas las variables, no sé, por ejemplo, una atención médica, que en todas las variables realmente, digamos, puntúe bajo, sobre todo cuando se valoran distintas personas, por ejemplo, que intervienen en un proceso. Es difícil pensar que no sé, que se haya sacado el puntaje más bajo, no sé, en empatía, en lo que sea, el médico, la recepcionista, el personal, no sé, por ejemplo, en un hospital, el personal de limpieza, la enfermera, digo, seguramente se debe a una experiencia muy mala que haya tenido la persona claramente, pero es difícil de pensar que todos ni siquiera, digamos, tienen un punto adicional, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos uno empieza quizás a pensar que tiene que tomar alguna decisión con respecto a ese dato y a lo mejor convenga no considerarlo dentro de la muestra porque va a terminar siendo un valor muy extremo. Bien. Bueno, y si tiene valores no definidos, si hay algún tipo de error, sí tenemos que sacarlo dentro de lo que es la codificación, porque si no, no lo voy a poder codificar. ¿Sí? Bueno, y digamos, hay alguna eh, posibilidad que nos encontremos ante la situación de respuestas faltantes, y bueno, en cuyo caso, digamos, esto sucede cuando se dan respuestas que nos resulten inequívocas, que den posibilidad de distintas opciones. Bien, entonces podemos sustituirlas por un valor neutro, por ejemplo, no sé, el de la mitad, o sustituirlo, esto es, nada, es un poco peligroso, ¿no? Por una respuesta atribuida. Y como viene contestando esta persona por este perfil podría llegar a contestar esto. Bueno, ya les digo que es medio peligroso asumir una respuesta atribuida, pero bueno, es una posibilidad, digamos, ¿no? Cada uno ahí tendrá que pensar qué es lo que mejor le parece, por supuesto, y resolver con el mejor criterio posible, con la experiencia del investigador, que bueno, este, uno lamentablemente se va adquiriendo con los años, no hay forma de transmitirlo en forma total, ¿no? Bueno, podemos eliminar los casos si tenemos posibilidad o también eliminar por pares. Eh, Así que, bueno, estas son como las dos posibilidades que hay. Y bueno, después podemos hacer algunos ajustes estadísticos, entre ellos la ponderación, por ejemplo, es de los más importantes, redefinir las variables, darles otros rangos más grandes, por ejemplo. Esto se hace mucho después también con los sistemas estadísticos. En la siguiente etapa también se puede hacer una redefinición de variables o transformar las escalas y generar rangos o números que vayan compilando las escalas. Son las posibilidades que tenemos en cuanto a la parte estadística, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo de una ponderación donde le vamos a asignar distinto peso para reflejar la importancia. Acá tienen un ejemplo en donde van a ver la educación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos que buscar eh, casi 4,23% de la población tiene entre 0 y 7 años. Pero ¿qué pasó? Nuestra muestra tiene 2,49. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a darle más peso para que llegue ese 4,23. ¿Y cómo hacemos? Bueno, dividimos 4,23 dividido 2,49 nos da el peso, que es 1,70. Entonces las respuestas de estas personas van a valer casi dobles, ¿sí? A eso refiere una ponderación. ¿Para qué? Para de alguna manera aumentar esa muestra que yo no estoy teniendo, ¿sí? Fíjense que en otras partes nos está, entre comillas, sobrando muestra.
por ejemplo, en la universidad 4 años, ¿sí? Tenemos el 15% de la muestra y necesitábamos solamente el 12%, por eso cada una de las respuestas de esas personas van a valer 0,8, no porque sean menos importantes ni nada por el estilo, simplemente que yo necesito llegar a esos porcentajes de población, que son los porcentajes de población, por ejemplo, que tiene la zona en donde, o el país, o la provincia donde yo tomé esa muestra. Es una manera bueno, de darle otro valor a la muestra, ¿no? Son ajustes que se hacen y son muy comunes. Lamentablemente, muchas veces nos va a pasar que no vamos a llegar como nosotros necesitamos o queremos, ¿sí? Bueno, como decíamos, otra forma es ajustar las variables, esto lo hacemos con los programas estadísticos, ¿sí? Y también lo que podemos hacer es transformar la escala, y esto es manipular los valores de la escala para que sea comparable con otras escalas, o bien adecuar estos datos que nos van a dar las escalas para los análisis. Y después esto lo vamos a ver igual cuando hagamos toda la parte estadística, ¿sí? Bueno, y vamos a elegir una estrategia de análisis de datos, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de datos tenemos. Vamos a analizar, digamos, en función de las propiedades de las técnicas estadísticas, cuáles son, digamos, las formas más convenientes de realizar este análisis y también en función de la experiencia del investigador. Y esto, bueno, me va a dar una estrategia de análisis. Eh, bueno, esto depende mucho de la experiencia y la verdad que se va aprendiendo con el tiempo. No es solamente estadístico, sino cómo tenerle de la mano de decir, bueno, a ver qué dato necesito, cómo vienen las variables, también cómo se analizaron en el pasado ante investigaciones similares, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de datos, los métricos, ¿sí? Que son de intervalos de razón, perdón, son de intervalo o de razón, los no métricos, que son nominales u ordinales, estos van a ser muy importantes para todo lo que tenga que ver con los análisis estadísticos, y estos salen de las escalas que vimos hace 2 unidades atrás. Por eso habíamos dicho que era un tema tan importante. Las muestras pueden ser independientes, ¿sí? Donde tomamos al azar las distintas poblaciones, o pareadas, por ejemplo, en donde se van a relacionar dos grupos distintos de encuestados, ¿sí? Bueno, esto me va a dar la posibilidad de usar técnicas univariadas en donde cada variable la vamos a analizar por separado, ¿sí? Y acá tenemos las técnicas, una clasificación de técnicas univariadas. Nosotros vamos a ver algunas de estas técnicas, no todas, digamos, vamos a ver las que están incluidas en el programa. Pero es muy rico y hay muchísima cantidad de técnicas y análisis univariados. Y luego tenemos las técnicas multivariadas, donde se van a dar relaciones que resulten simultáneas entre dos o más fenómenos. Y en este sentido, acá tenemos la división de las técnicas univariadas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver, bueno, por supuesto, tablas cruzadas, que esto es lo mismo que hicimos en el Excel para el primer trabajo práctico, pero ahora, digamos, lo vamos a poder hacer también para el programa estadístico. Pero una vez que ya pasamos todas las variables, que tiene su esfuerzo, hay que hacerlo, digo, vamos a hacer un análisis o vamos a poder hacer análisis de varianza y de covarianza, regresiones múltiples, discriminantes, logit, análisis de los conjoint, los de conjunto, bueno, correlaciones, por supuesto, digo, de los que vamos a ver acá, vamos a ver análisis de conglomerado, el multidimensional y por supuesto el análisis factorial. Bueno, las técnicas de dependencia tienen que ver con que las técnicas multivariadas tienen que ver o son apropiadas con variables dependientes a más de una variable. Este, mm, Así que bueno, digamos, esto también lo vamos a tomar en cuenta para el análisis. Bueno, y algunas cuestiones relacionadas con el análisis internacional, sí, que el análisis intracultural tiene que ver con análisis de datos que realizamos dentro del país. Cuando hablamos de pancultural, hablamos de todos los países. Vamos a agrupar los análisis que se hacen entre los países y vamos a analizar todos los datos de
todos los encuestados de todos los países. Cuando hablamos de análisis transcultural, vamos entonces a hablar de un análisis entre países donde vamos a agrupar los datos de cada país y vamos a someter a esos grupos a análisis estadístico. Muy bien. Bueno, ¿cómo analizamos los datos? Hay distintos tipos de software estadístico. El primero, el Excel, que ustedes es el que más conocen, pero es muy trabajoso para utilizar. Luego tenemos el SPSS, es un programa especialmente diseñado para personas que trabajan en ciencias sociales. La SS del final tiene que ver con la palabra ciencia social, justamente. Es muy cómodo, ¿por qué? Porque yo con un botoncito le pido que haga un análisis entero. La verdad que eso está muy bueno porque no hay que programar, no hay que codear, no hay que hacer códigos, ¿no? Los demás, por ejemplo, el Stata, bueno, el SAS, Python, SQL, todos los demás, bueno, que ya son lenguajes de programación, el R, Python, Java y demás, ya, digamos, son palabras mayores y hay que saber mucho para poder, y además irse acordando los códigos, pero bueno, tienen otras, por supuesto, beneficios o ventajas que es que hay toda una comunidad que, digamos, los utiliza y facilita distintos lenguajes de código que, bueno, para las personas, digamos, que trabajan en todas estas cuestiones, bueno, resultan de gran utilidad y gran interés. Eh, pero bueno, también cada uno es un poco con el programa estadístico que se sienta más a gusto, ¿no? En el fondo. El SPSS lo que tiene es que, digamos, es muy apreciado en el mercado laboral y ya digo, sin ser un gran experto, uno puede, digamos, manejar muy bien los datos a través del SPSS y se pueden hacer algunos análisis por demás interesantes. Incluso el SPSS provee de parches que dan la posibilidad de extender los análisis. Bueno, acá les dejamos algunas cositas para que se diviertan un rato y llegamos a la siguiente unidad que la vemos en otro video. Muchas gracias, espero que les haya gustado y servido el video.